Hola, buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de electroforesis de proteínas séricas y la reacción antígeno-anticuerpo. El equipo está conformado por García Chaires, Jacqueline Alejandra, Gutiérrez Contreras Leslivania, Santiago Mendoza Brenda Montserrat, Vázquez Jiménez Alondra y su servidora Peñaflor Ruiz Jessica Lisbeth. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Gutiérrez Contreras Leslivania y les voy a hablar sobre la electroforesis de proteínas séricas. Primero empecemos con qué es esto. La electroforesis de proteínas séricas va a ser una técnica de laboratorio que la vamos a utilizar para determinar niveles de algunos tipos de proteínas que más adelante se los voy a mencionar en una muestra de sangre para poder identificar algunas enfermedades que podamos llegar a padecer. Las proteínas van a ser sustancias que van a estar conformadas por aminoácidos, van a tener una carga eléctrica positiva o negativa y se van a mover en un líquido cuando se coloquen en un campo eléctrico. Entonces, cuando la electroforesis de proteínas séricas se usa en un campo eléctrico, vas a separar las proteínas en el suero de la sangre, la va a dividir en grupos de tamaño, de forma y de cargas similares. Tenemos que agregar que el suero sanguíneo va a contener dos grupos principales de proteínas, que van a ser la albúmina y la globulina. Y bueno, tanto la albúmina como la globulina van a transportar sustancias por el torrente sanguíneo. Con la electroforesis de las proteínas, estos dos grupos se van a poder separar en grupos más pequeños, que se los voy a explicar a continuación. En primer lugar tenemos a la albúmina. Las proteínas de la albúmina nos van a ayudar a impedir que la sangre se escape de los vasos sanguíneos. También nos va a ayudar al transporte de algunos medicamentos y otras sustancias a través de la sangre. Y esta va a ser muy importante para el crecimiento de los tejidos y para la curación. En segundo lugar tenemos a la alfa-1 globulina, que esta va a ser un conjunto de proteínas que vamos a encontrar en la sangre y nos va a ayudar a facilitar el transporte de las vitaminas solubles, de los lípidos y de las hormonas. Este tipo de globulina va a ser sintetizada también en el hígado. Las lipoproteínas de alta densidad, el tipo bueno de colesterol, van a ser un ejemplo de estas y se van a incluir aquí. Después tenemos a la alfa-2 globulina. Este va a ser un grupo de proteínas que las vamos igual a encontrar en la sangre. Este nos va a ayudar para el transporte de lípidos y polisacáridos que van a ser sintetizadas también en el hígado. Y un ejemplo de estas van a ser las aptoglobinas. Hay más que destacan y ahorita se las voy a explicar más adelante. Se las voy a mencionar. Después tenemos a la beta globulina, que va a ser el conjunto de proteínas presentes en la sangre y nos van a servir para el transporte de diferentes sustancias, ya sean hormonas, colesterol o hierro, que van a ser transportadas por el torrente sanguíneo y nos van a ayudar a combatir las infecciones. Por ejemplo, las betaglobulinas van a ser sintetizadas también en el hígado y pues obviamente también son familia de la globulina. Por último vamos a tener a la gamma globulina. Estas proteínas también las vamos a conocer como anticuerpos y nos van a ayudar a prevenir y a combatir las infecciones. Las gamma globulinas se van a adherir a las sustancias extrañas o cuerpos extraños que van a ser por ejemplo, las bacterias o los virus, y estas van a ser destruidas por el sistema inmunitario. De este lado tenemos una imagen en la que podemos ver la gráfica de las albúminas, las alfa-1 globulinas, alfa-2 globulinas, beta globulinas y gamma globulinas. De este lado vemos cómo se aprecia en una electroforesis la albúmina, alfa-1, alfa-2, beta y gamma. Y con cada una tenemos los ejemplos o las proteínas que destacan entre cada una. Por ejemplo, en la albúmina solo tenemos a la misma albúmina. La alfa-1 tenemos estos dos, que es la alfa-1 antitripsina y el ácido alfa-1 glicoproteínas. En el alfa-2, como les había mencionado, una de las que destacaban, teníamos a la aptoglobina. En el beta, por ejemplo, tenemos a la transferrina.
o a la hemopexina, y en el gamma el fibrinógeno, las inmunoglobulinas y las proteínas C reactivas. Y pues eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Jessica Lisbeth Peñaflor Ruiz y yo les voy a hablar acerca de los valores normales. Como ya lo comentó mi compañera al principio, la prueba de electroforesis de proteínas séricas o SPEP, por sus siglas en inglés, nos va a medir proteínas específicas que se encuentran en la sangre y esto nos va a ayudar a identificar algunas enfermedades. Los resultados de cada grupo de proteínas se van a presentar como un porcentaje de la cantidad total de proteínas séricas. Y esta, al ser una prueba, pues vamos a encontrar valores que van a ser normales, valores altos y valores bajos. Empezando con los valores normales. Los valores normales que están en esta tablita son llamados límites de referencia y únicamente los vamos a usar como una guía. Estos límites, ya que estos límites pues varían de un laboratorio a otro. Y además ya cuando son entregados los resultados de laboratorio, un médico tendrá que evaluarlos en base a la salud del paciente y algunos otros factores. Esto significa que un resultado que esté fuera de los valores normales que aquí les estoy presentando aún puede ser considerado normal por algún médico, dependiendo de la salud del paciente o por el laboratorio. Y por lo general los resultados son entregados de 2 a 3 días después. Aquí en la tabla tenemos la cantidad total de proteínas séricas en gramos por decilitro. La albúmina en adultos va a ser de 3.8 a 5, la alfa-1 globulina de 0.1 a 0.3, la alfa-2 globulina de 0.6 a 0. A 1, perdón, la beta globulina de 0.7 a 1.4, la gamma globulina de 0.7 a 1.6 y la cantidad de total de proteínas séricas, pero en gramos por litro, esto es decir, en unidades del sistema internacional. La albúmina va a ser de 38 a 50, la alfa-1 globulina de 1 a 3, la alfa-2 globulina de 6 a 10, la beta globulina de 7 a 14, la gamma globulina de 7 a 16. Ahora en los valores altos, pues los niveles altos van a ser causados por diferentes afecciones y estas son unas de las más comunes. Esto va a variar dependiendo de la proteína que esté en un valor alto. En la albúmina alta puede ser por deshidratación. En la alfa-1 globulina alta puede indicarnos alguna infección o inflamación. La alfa-2 globulina alta puede ser igual por alguna inflamación o una enfermedad renal. La beta globulina alta nos va a indicar un colesterol muy alto o hierro bajo, que puede ser por anemia. Una gamma globulina alta nos va a indicar inflamación, infección o enfermedad hepática y algunas formas de cáncer. Ya por último, en los valores bajos también van a ser causados por algunas otras afecciones dependiendo de la proteína que se encuentre en un valor bajo. La albúmina baja nos va a indicar una mala nutrición, inflamación, enfermedad hepática o enfermedad renal. La alfa-1 globulina baja nos va a indicar una inflamación grave, una enfermedad o alguna enfermedad hepática. La alfa-2 globulina baja puede indicar problemas de la glándula tiroidea o una enfermedad hepática también. La beta globulina baja por una mala nutrición o gamma globulina baja por problemas del sistema inmunitario. Como en cualquier otra prueba de laboratorio, hay algunas razones por las que no se puede realizar la prueba o que si se realizan los resultados no van a ser útiles. Algunas de esas razones pueden ser altos niveles de lípidos, es decir, tener alguna hiperlipidemia, una anemia por deficiencia de hierro, el haber tomado algunos medicamentos con anterioridad, como son los corticosteroides, insulina, medicamentos que reducen el colesterol, como las estatinas y pastillas anticonceptivas o en caso de un embarazo. Algunos otros puntos que podemos considerar acerca de la electroforesis es que esta prueba también se puede realizar en la orina, sobre todo si los resultados de la prueba de una electroforesis de proteínas séricas nos dieron resultados anormales. Normalmente hay muy poca proteína en la orina, pero ciertas enfermedades, como por ejemplo un mieloma múltiple, hacen que grandes cantidades de proteínas se escapen por medio de la orina.
Otro punto es que aunque se pueden detectar niveles anormales de proteínas en muchas afecciones, como por ejemplo enfermedad renal, enfermedad crónica del hígado, lupus sistémico, eritematoso, artritis reumatoide o lepra, esta prueba no suele hacerse para diagnosticar este tipo de afecciones. Otro punto es que se puede hacer una prueba especial para una de las partes principales del grupo alfa-1 globulina. Esta va a ser llamada alfa-1 antitripsina. El alfa-1 antitripsina inhibe las enzimas de los pulmones que van a descomponer las proteínas y estas enzimas pueden causar un daño en el tejido pulmonar normal y nos pueden causar algún efisema, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el EPOC, y las personas que nacen sin capacidad de producir esta alfa-1 antitripsina suelen tener un efisema a la edad de 30 a 40 años. Y esta afección se puede detectar con estas pruebas, con la prueba especial de alfa-1 globulina, que va a ser para detectar la alfa-1 antitripsina. Eso sería todo de mi parte. Bueno, compañeros, yo soy Alondra y les voy a hablar sobre la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, los anticuerpos son proteínas circulantes que se producen en los vertebrados como respuesta a la exposición a estructuras extrañas conocidas como antígenos. Son muy variables, pero también son muy específicos en reconocer a moléculas extrañas y también actúan como mediadores en la inmunidad humoral. La mayoría de los anticuerpos se encuentran en el tercer grupo de migración más rápida de las globulinas, llamado globulinas gamma o inmunoglobulinas. Todos los anticuerpos comparten las características estructurales básicas, pero van a variar en las regiones en las que se unen a los antígenos. Una molécula de anticuerpo tiene una estructura nuclear simétrica que está compuesta de dos cadenas ligeras idénticas y de dos cadenas pesadas que también son idénticas. Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras van a constar de regiones variables que estas van a participar en el reconocimiento de los antígenos y de regiones constantes que en las cadenas pesadas van a mediar a las funciones efectoras. Bueno, ahora un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia biológica que pueda unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor del linfocito T. Todos los antígenos pueden ser reconocidos por linfocitos o por anticuerpos específicos, pero solo algunos de estos antígenos son capaces de generar una respuesta. Las moléculas que estimulan las respuestas inmunitarias se conocen como inmunógenos. Existen sustancias químicas pequeñas que, aunque son consideradas antígenos, no pueden producir una respuesta. Es por esto que no se consideran inmunógenos. En estos casos, para generar anticuerpos específicos frente a estas sustancias pequeñas, va a ser necesario unir varias moléculas de esta sustancia pequeña a proteínas o polisacáridos antes de la inmunización. De esta forma se va a formar el complejo apteno-transportador. En este caso, el apteno va a ser la molécula pequeña y el transportador va a ser la molécula grande, que pueden ser proteínas o polisacáridos. Y ya de esta forma, ya unidos, ya formado el complejo, van a poder actuar como inmunógenos y generar una respuesta. Las macromoléculas, como las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos, suelen ser mucho mayores que la región que se une de un antígeno al anticuerpo. En esta imagen podemos observar un esquema de un antígeno en el que en el centro se ve el portador de antigenidad
y por las orillas se ven los epítopos o determinantes antigénicos. Bueno, cualquier anticuerpo que se une solo a una parte de la macromolécula va a ser conocido como epítopo o determinante. Cuando existan varios determinantes idénticos, esta característica se va a llamar como polivalencia o multivalencia. Los antígenos polivalentes pueden inducir el agrupamiento del receptor del linfocito B y de esta forma iniciar el proceso de activación del linfocito. En esta imagen podemos observar la valencia de la interacción y la avidez de la interacción. La avidez se va a referir a la fuerza global del antígeno con sus múltiples determinantes. En esta primera imagen podemos observar que si hay una interacción monovalente, la avidez pues va a ser baja. Si existe una valencia de interacción bivalente, la avidez va a ser alta, y si existe una valencia de la interacción que sea polivalente, la avidez de la interacción va a ser muy alta. Las zonas de unión a muchos anticuerpos son superficies planas donde se pueden acomodar los epítopos de las macromoléculas. Aquí van a intervenir los CDR o regiones determinantes de la complementariedad. Estos van a ser encargados de formar esta región ancha para que pueda ocurrir la unión. Van a estar formados por 3 cadenas ligeras y 3 cadenas pesadas. Estas regiones van a estar dentro de la región variable, así que se pueden originar de VL o VH. Van a ser también los que van a tener contacto directo con el antígeno y se van a dividir en CDR1, CDR2 y CDR3. Y bueno, finalmente, para que se dé el reconocimiento del antígeno por parte del anticuerpo, se va a ver implicada una reacción que va a ser covalente y que pueda ser reversible. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Santiago Mendoza Brenda Montserrat y mi tema es reacción antígeno-anticuerpos. En la respuesta inmune innata hay un enfrentamiento directo e inmediato con una gran cantidad de patógenos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son moléculas glicoproteicas que tienen la capacidad de combinarse específicamente con un antígeno o un inmunógeno. Su importancia es que la presencia de anticuerpos específicos protege contra los patógenos a los que reaccionamos en el pasado, y su falta provoca inmunodeficiencia. En esta imagen podemos conocer al antígeno y al anticuerpo en la reacción antígeno-anticuerpo. Así que podemos decir que el antígeno es una sustancia extraña que se introduce al interior de nuestro organismo, provocando una respuesta inmunitaria, estimulando la producción de anticuerpos. La reacción antígeno-anticuerpo es la especificidad en la que un antígeno solo puede combinarse con el anticuerpo que le induce a una estrecha relación. La unión entre estos se lleva a cabo de la formación de un enlace entre la región fijadora del antígeno, de la inmunoglobulina y el determinante antigénico. La reacción antígeno-anticuerpo es la piedra angular de la respuesta inmune y se pone de manifiesto in vitro por la formación de un precipitado o aglutinación de partículas, las cuales son los eritrocitos. El acoplamiento estructural entre las macromoléculas está dado por fuerzas débiles que disminuyen con la distancia, como los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones electrostáticas y las hidrofóbicas. El reconocimiento antígeno-anticuerpo es una reacción de complementariedad, por lo que se efectúa a través de múltiples enlaces no covalentes entre una parte del antígeno y los aminoácidos del sitio de unión del anticuerpo. La reacción se caracteriza por su especificidad, rapidez, espontaneidad y reversibilidad. Propiedades de la unión antígeno-anticuerpo. Número 1. Especificidad. Es la capacidad de los anticuerpos para distinguir entre dos ligandos de estructura similar. La unión dada por la especificidad es muy precisa.
y permite distinguir entre grupos químicos con diferencias mínimas. Número 2. Rapidez. La velocidad con la que ocurre la primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo es del orden de milésimas de segundo y está limitada únicamente por la difusión. La segunda etapa es más larga, incluye todas las manifestaciones que se presentan como consecuencia de la interacción, tales como precipitación, aglutinación, neutralización, etc. Número 3. Espontaneidad. La reacción antígeno-anticuerpo no requiere energía adicional para efectuarse y es factible explicarla en términos de la ley de acción de masas, donde el valor de la constante de equilibrio es una medida de afinidad del anticuerpo por el antígeno y desde un punto de vista termodinámico permite conocer la energía libre de Gibbs, y esta es la ecuación que se aplica en la ley de acción de masas. Número 4. Reversibilidad. Dado que la reacción se debe a fuerzas no covalentes, es reversible y en consecuencia se ve afectada por factores como la temperatura, la proporción de antígeno-anticuerpo, el pH y la fuerza iónica. En pruebas de laboratorio que usan la aglutinación como punto final, la alteración de las condiciones físicas del sistema puede incrementar o reducir la sensibilidad de la prueba. En esta imagen podemos ver que la zona de equivalencia es el estadio donde existe el mayor grado de aglutinación con las proporciones ideales de suero y eritrocitos. Aquí vienen representadas la zona de equivalencia, la prezona y la postzona. La prezona equivale a las condiciones cuando existe en exceso de suero o baja concentración de eritrocitos. La postzona equivale a las condiciones de exceso de eritrocitos o de baja concentración. Y eso sería todo por mi parte. Buenas noches, compañeros y maestro. Mi nombre es García Chávez Jacqueline Alejandra y yo les voy a hablar sobre las características antígeno-anticuerpo. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con la especificidad. Bueno, la especificidad que tienen los anticuerpos se aplica al reconocimiento de todas las clases de moléculas. Por ejemplo, los anticuerpos pueden distinguir entre dos determinantes proteínicos lineales que se diferencian en un solo aminoácido que tenga poco efecto en la estructura secundaria. Bueno, este grado de especificidad es necesario para que los anticuerpos generados en respuesta a los antígenos de un microbio no reaccionen comúnmente con moléculas propias con una estructura parecida ni con antígenos de otros microbios. Sin embargo, algunos anticuerpos producidos con un antígeno pueden unirse a un antígeno diferente, pero con estructura relacionada. A esto se le llama reacción cruzada, que más adelante les voy a hablar sobre ella. Otra característica es la diversidad. Bueno, una persona es capaz de producir una enorme cantidad de anticuerpos con estructuras diferentes, cada uno con una especificidad distinta. La capacidad de los anticuerpos en cualquier sujeto de unirse de forma específica a un gran número de anticuerpos diferentes es un reflejo de la diversidad. Bueno, el grupo total de anticuerpos con diferentes especificidades representa el repertorio de anticuerpos. Bueno, el repertorio de anticuerpos se produce solo en los linfocitos. Se genera por la recombinación aleatoria de un grupo limitado y heredado con secuencias de ADN de línea germinal para formar los genes funcionales que codifican regiones 5 de cadenas pesadas y ligeras. Otra característica es la maduración de la afinidad. Bueno, la capacidad de los anticuerpos de neutralizar toxinas y microbios infecciosos depende de la unión fuerte de los anticuerpos. Bueno, la unión fuerte de los anticuerpos se consigue con interacciones con avidez alta y afinidad alta. Un mecanismo para la generación de anticuerpos de afinidad alta es la producción de cambios sutiles en la estructura de las regiones 5 de los anticuerpos durante las respuestas inmunitarias humorales frente a los antígenos proteínicos dependientes de los linfocitos T. Bueno, la maduración de la afinidad da lugar a un aumento de la afinidad media de unión de los anticuerpos frente a un antígeno a medida que la respuesta inmunitaria humoral evoluciona. Bueno, otra característica es las interacciones no covalentes. Las interacciones no covalentes que forman la base de la unión antígeno-anticuerpo, o también llamada AG-AB, incluyen enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrófobas e interacciones de Van der Waals. Bueno, puesto que estas interacciones son débiles a nivel individual, comparadas con un enlace covalente,
Se necesita un gran número de ellas para formar una interacción AG-AB o antígeno-anticuerpo, como ya les había mencionado anteriormente, potente. Más aún, cada una de esas interacciones no covalentes opera a una distancia muy corta, por lo general alrededor de 1 × 10⁻⁷ milímetros. Otra característica es la reactividad cruzada. Bueno, con frecuencia se observa reactividad cruzada entre antígenos polisacáridos que contienen residuos oligosacáridos similares. Un ejemplo es en los antígenos del grupo sanguíneo ABO. Y bueno, aunque los mecanismos de tolerancia impiden la formación de anticuerpos contra los antígenos del propio grupo sanguíneo, una persona que carece de uno o ambos de esos antígenos tendrá anticuerpos séricos contra él o los antígenos faltantes, inducidos no por la exposición a antígenos de los glóbulos rojos, sino por la exposición a antígenos microbianos de reacción cruzada presentes en las bacterias intestinales comunes. Bueno, esos antígenos microbianos inducen la formación de anticuerpos en personas que carecen de los antígenos de grupos sanguíneos similares en sus glóbulos rojos. Bueno, en quienes poseen esos antígenos, los anticuerpos complementarios se eliminarían durante la etapa de desarrollo en la que se desechan las células productoras de anticuerpos que reconocen epitopos propios. Aunque los anticuerpos de grupos sanguíneos son inducidos por agentes microbianos, reaccionan en forma cruzada con oligosacáridos similares en glóbulos rojos extraños. Bueno, esto constituye la base para que las pruebas de tipificación sanguínea y explica la necesidad de grupos de sangre compatibles para las transfusiones sanguíneas. Por ejemplo, en este cuadro que les puse aquí, en la parte derecha, está el grupo sanguíneo A, B, AB y O. Bueno, los antígenos en eritrocitos A tienen eritrocitos A y anticuerpos séricos anti-B. El grupo sanguíneo B tiene antígenos en eritrocitos son B y anticuerpos séricos son anti-A. En el grupo sanguíneo AB hay antígenos en eritrocitos A y B y anticuerpos séricos no presenta. En el grupo sanguíneo O hay antígenos en eritrocitos no presenta y anticuerpos séricos es anti-A y anti-B. Bueno, otra característica son las reacciones serológicas y les voy a hablar a continuación de ellas. La primera es neutralización. Bueno, mediante anticuerpos específicos se pueden neutralizar toxinas, virus o enzimas. Los anticuerpos neutralizantes requieren un solo tipo de combinación con el antígeno para poder actuar y así poder ser univalentes. Bueno, aunque anticuerpos bivalentes o multivalentes pueden neutralizar también. Un antisuero que contiene anticuerpos neutralizantes contra una toxina se denomina antitoxina. Otra reacción es la precipitación. Bueno, la reacción de precipitación ocurre cuando se combina un anticuerpo por lo menos divalente con un antígeno soluble, y esto conlleva la formación de agregados que precipitan, como las reacciones de precipitación que son fácilmente observables in vitro. Esas resultan pruebas serológicas muy útiles, especialmente para medir concentraciones de anticuerpos. Para que ocurra en forma máxima, se necesita que tanto el antígeno como el anticuerpo estén en concentraciones óptimas. Cuando cualquiera de los reaccionantes es en exceso, no se puede formar grandes agregados antígeno-anticuerpo. Bueno, otra reacción, es la aglutinación. Bueno, esta, con un antígeno particulado, reacciona con su anticuerpo específico, divalente por lo menos este tiene que ser. Se observa la formación de grumos o agregados de esas partículas. Esto se reconoce como aglutinación. Bueno, en estas reacciones el determinante antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula. Estas reacciones son más sensibles que las de precipitación para detectar pequeñas cantidades de anticuerpos, debido a que relativamente pocas moléculas de anticuerpo pueden unir efectivamente un gran número de partículas de antígeno en grumos gruesos macroscópicamente visibles. Es por esto que cuando queremos aumentar la sensibilidad de una reacción de un antígeno soluble con su anticuerpo específico, se transforma el antígeno soluble en particulado, absorbiendo o uniéndolo químicamente a estructuras particuladas tales como esferas de látex o arcilla coloidal, y de esta manera pueden ser detectados los anticuerpos por reacciones de aglutinación. Estos ensayos se conocen como ensayos de aglutinación pasiva.
También se pueden aglutinar glóbulos rojos y este fenómeno se conoce como hemaglutinación. Los anticuerpos pueden reaccionar con antígenos de los glóbulos rojos u otros antígenos que se pueden absorber a los glóbulos rojos y observarse hemaglutinación cuando se une al anticuerpo específico. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que hayan entendido todo y si tienen alguna duda pueden preguntar. Gracias. Ya por último, esta es la bibliografía que ocupamos para nuestra presentación. Si tienen alguna duda pueden preguntarnos y muchas gracias por su atención.